Hola, soy el alumno Víctor Aarón Sánchez Calderón y en esta ocasión presentaré la unidad 2, Mecanismos celulares, sinápticos y moleculares de la memoria. A continuación veremos los siguientes temas. Aprendizaje estímulo-respuesta. Consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado. Skinner afirma que distintos tipos de estímulos provocan distintos tipos de respuesta, de modo que involucra conexiones entre los circuitos que participan en la percepción y los que participan en el movimiento. La conducta podría ser una respuesta automática como un reflejo de defensa o una compleja secuencia de movimientos previamente aprendidos. El aprendizaje estímulo-respuesta incluye dos categorías principales de aprendizaje que han sido ampliamente estudiadas por los psicólogos: el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Aprender a dar una respuesta determinada automáticamente ante un estímulo determinado incluye el condicionamiento clásico e instrumental, que veremos a continuación. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que el estímulo sin importancia adquiere las propiedades de uno importante. Implica una asociación entre dos estímulos. Un estímulo que previamente tenía escasa repercusión en la conducta llega a ser capaz de producir una conducta refleja, típica de especies. Por ejemplo, una respuesta defensiva de un parpadeo puede condicionarse a un tono. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje más compleja que la sensibilización. En lugar de aprender solo sobre un estímulo, el organismo aprende a asociar un tipo de estímulo con otro. La mayor parte de los estímulos que ocasionan una respuesta emocional aversiva no son intrínsecamente aversivos. Hemos de aprender a sentir miedo ante ellos. Un estímulo aversivo puede ser una descarga eléctrica dolorosa en una parte del cuerpo que produce una serie de respuestas, comportamientos y hormonales y neurovegetativas, que pueden ser el aumento de la tensión arterial, la sudoración, etc. Una respuesta condicionada clásica se establece emparejando un estímulo neutro, por ejemplo, un tono de frecuencia determinada, con un estímulo aversivo, como una breve descarga. Después de que estos estímulos se hayan emparejado, se convierte en un estímulo condicional. Condicionamiento instrumental. Es el medio a través del cual nosotros y otros animales nos beneficiamos de la experiencia. Si en una situación concreta nuestra respuesta tiene consecuencias favorables, tendremos a dar esa respuesta otra vez. En ocasiones es una respuesta que ya sabemos ejecutar, lo que significa que todo lo que se necesita es un fortalecimiento de las conexiones entre los circuitos neuronales que detectan los estímulos relevantes y los que controlan la respuesta relevante. Pero si se trata de una respuesta que no hemos realizado nunca, es probable que nuestra ejecución sea lenta y torpe. A medida que practiquemos la respuesta, nuestra conducta se irá haciendo más rápida, fluida y automática. En otras palabras, se habrá producido asimismo un aprendizaje motor, es decir, una forma de aprendizaje por el cual los efectos de una conducta concreta en una situación concreta aumentan, reforzando o disminuyen, castigando la probabilidad de que dicha conducta supone una asociación entre una respuesta y un estímulo. Es una forma más flexible de aprendizaje también. Permite que se modifique una conducta en función de las consecuencias que acarrea. Las consecuencias favorables son estímulos reforzantes y las consecuencias desfavorables son estímulos punitivos. Ahora pasaremos a lo que es la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica es el fortalecimiento o debilitamiento de la sinapsis a lo largo del tiempo en respuesta a aumentos o disminuciones en su actividad. El cambio plástico también resulta de la alteración del número de receptores localizados en una sinapsis. La plasticidad sináptica es la base del aprendizaje y la memoria, permitiendo un sistema nervioso flexible y funcional. La plasticidad sináptica puede ser a corto plazo o a largo plazo. Dos procesos en particular, la potenciación a largo plazo y la depreciación a largo plazo, son formas importantes de plasticidad sináptica que ocurren en la sinapsis del hipocampo, una región cerebral involucrada en el almacenamiento de recuerdos. La plasticidad sináptica se entiende como la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar su morfología o funcionalidad a través del desarrollo.
por efectos de la experiencia o a través de ser afectado por una lesión. Como mencionamos, hablaremos de la potenciación a largo plazo y la depreciación a largo plazo. El primero, que es la potenciación a largo plazo, como su nombre lo dice, es un aumento a largo plazo de la excitabilidad de una neurona ante una aferencia sináptica determinada. Se define como un aumento duradero en la comunicación sináptica entre dos neuronas como consecuencia de una estimulación eléctrica de alta frecuencia. Es un fortalecimiento persistente de una conexión sináptica que puede durar minutos u horas. Se basa en el principio Hebbian. Las células que disparan juntas se unen por cable. La potenciación a largo plazo es una forma en la que el cerebro cambia en respuesta a la experiencia, por lo tanto puede ser un mecanismo subyacente al aprendizaje y a la memoria. Ocurre en muchas regiones del cerebro, incluido el hipocampo, la corteza cerebral, el cerebelo, la amígdala y otras regiones. El proceso se da cuando se repasa una información varias veces, haciendo que la neurona se sensibilice y que se vuelva más reactiva ante potenciales de acción más bajos, permitiendo recordar más fácilmente aquello que se haya aprendido. En resumen, sus etapas serían, en orden: cuando la memoria empieza a conectarse suavemente; 2, las neuronas aumentan su conexión; 3, aumenta la conexión con intercambio de los neurotransmisores; y 4, se conectan las neuronas. Todo esto surge cuando una sola sinapsis es estimulada repetidamente. Esta estimulación provoca una cascada celular dependiente de calcio, lo que resulta en la inserción de más receptores AMPA en la membrana postsináptica. La próxima vez que se libere glutamato en la célula presináptica, se unirá tanto NMDA como los receptores AMPA recién insertados, despolarizando así la membrana de manera más eficiente. Ahora bien, hablaremos de la depresión a largo plazo. Es un debilitamiento a largo plazo de una conexión sináptica. Ocurre cuando pocas moléculas de glutamato se unen a receptores de NMDA en una sinapsis. El calcio, que sí fluye a través de los receptores NMDA, inicia una cascada diferente dependiente de calcineurina y proteína fosfatasa, lo que resulta en la endocitosis de los receptores AMPA. Esto hace que la neurona postsináptica sea menos sensible al glutamato liberado de la neurona presináptica. La depresión a largo plazo es una forma de plasticidad sináptica. Se caracteriza por una disminución de potencia postsináptica. La depresión a largo plazo ocurre a través de la desfosforilación de los receptores AMPA, lo que facilita su movimiento lejos de la unión sináptica. Tiene lugar principalmente en las regiones del hipocampo y el cerebro. También puede afectar áreas de la corteza que controlan la memoria y el aprendizaje. El objetivo principal de este proceso es eliminar los rastros de memoria antiguos y facilitar la información de nuevos rastros de memoria. Además, la depresión a largo plazo también agudiza una imagen aumentando el contraste. Además, juega un papel en la ejecución de la memoria motora. En resumen, sus etapas serían: 1, las neuronas empiezan a desconectarse de forma suave; 2, las neuronas pierden la conexión; 3, las neuronas siguen perdiendo las conexiones; y 4, las neuronas quedan desconectadas. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.